Muy buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les fue con el tema del proyecto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No ha podido desarrollarlo? Si tiene alguna duda. Ahí se avanzando de a poquito, profe. ¿Perdón? Hemos estado avanzando de a poquito. Pues intentando recolectar la información que nos dan del diseño, del proyecto en sí. Ok. Si tienen alguna duda, con gusto pregunten, para eso estoy. ¿Sí? Entonces la idea es, bueno, vamos a empezar temática. Entonces, voy a compartirles acá. Ya deben tener el libro, ¿cierto? Sí, lo pudieron bajar, ¿no? Yo se los envié ahí al WhatsApp. Entonces, este es el libro, la versión en inglés. ¿Me confirman si yo ya les envié eso, ¿no es cierto? Ya lo deben tener. Sí, señor, lo envié. Ah, bueno, perfecto, sí. Que yo lo había enviado, pero pues después de que haya alguna falla o algo así, pero por lo menos si alguien lo tiene es porque ya el sistema no tuvo problemas. Bueno, vamos a empezar a ver en qué consiste. Este es el primer capítulo. ¿Sí? Vamos a ver el concepto. Este es lo que es introducción al concepto de esfuerzo. ¿Sí? Esto es esfuerzo en inglés. Entonces, vamos a ver en qué consiste esos conceptos de esfuerzo. Entonces, vamos a ver rápidamente. Déjenme les cuadro aquí algo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto me está ocultando. Allá. Bueno. Entonces vamos a ver una introducción al concepto de esfuerzo. Entonces, vamos a hacer una aclaración antes de empezar. Recuerden la definición de presión. Presión. Pero espere, aquí hay algo muy importante que nosotros no hemos visto, se me olvidaba. Vamos a tener que, antes de ver el concepto de esfuerzo, muchachos, vamos a ver algo muy importante. Esto dejémoslo pendiente, porque necesitamos primero algo que se llama sistema internacional de unidades de medida, ¿sí? De medida. Famoso sistema internacional de unidades de medida. Entonces, vamos a hacer, es importante acá, voy a colocarles aquí una tarea para todos. ¿Sí? Tarea. Entonces, van a elaborar, este es importante que lo hagan ustedes, elaborar una tabla, ¿sí? Una tabla personal de unidades de medida, ¿sí? De medida. Se recomienda elaborarla en forma de lo que llaman memofichas. ¿Sí? ¿Alguien ha utilizado las memofichas? Haga de cuenta, es como tener una tablita, ¿sí? De tal manera que si ustedes van a presentar una evaluación o tienen que hacer un cálculo, ténganla a su mano, ¿sí? Yo les recomiendo esta tabla que nosotros vamos a desarrollar.
Ya tengo muchos años desarrollándola y vamos a hacer que esta tabla sea lo más completa posible, ¿sí? Yo les recomiendo plastificarla, ¿sí? Les va a servir para toda la carrera, ¿sí? Va a ser una herramienta muy buena para ustedes, ¿sí? Plastificarla y tenerla a la mano para emplearla durante sus evaluaciones, o no solamente les va a servir para esta materia, les va a servir para otras materias. Entonces es bueno porque es que resulta que a veces cometen errores por solo el mal manejo de las unidades de medida. Entonces por eso voy a empezar por ahí, ¿sí? Necesito que ustedes me colaboren en la elaboración de esa tabla de unidades de medida. Entonces vamos a empezar por... empecemos acá por algo que llama múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Y submúltiplos, múltiplos y submúltiplos. Entonces, vamos a utilizar una serie de múltiplos y submúltiplos. Entonces, en los múltiplos, por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a empezar aquí, en múltiplos y submúltiplos, vamos a partirla acá. Entonces, vamos a empezar por este lado. Apartamos de esta otra manera. Múltiplos y submúltiplos. Aquí por este lado vamos a colocar lo que son los múltiplos, y hacia abajo vamos a colocar los submúltiplos. Entonces, vamos a empezar con los múltiplos. Entonces, dentro de los múltiplos tenemos lo siguiente, vamos a irlo colocando acá. Vamos a colocar deca, ¿sí? Deca, el símbolo de deca es la D mayúscula y vale 10, ¿sí? Eso es deca. Hecto, el símbolo es la H mayúscula y vale 100. Hecto. Kilo, el símbolo es la K y vale ¿cuánto? ¿Cuánto? Kilo lo usamos mucho, ¿no? No sé. ¿Está estudiando? Sí. El kilo es ¿no? Por favor, los micrófonos. Los micrófonos son tan amables. Bueno, sigamos acá. Kilo es la K mayúscula y vale 1000, ¿no? K mayúscula vale 1000. Aquí, organizarlo. Kilo. Después viene mega. El símbolo es la M mayúscula y vale, aquí este sería 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. Mega. Después de mega, ¿qué sigue? Giga, creo que es. Me ayudan ahí, por favor. Ayúdenme ahí. Si me equivoco, me corrigen, por favor. Giga es 1.000.000.000, ¿sí? Entonces, aquí, fíjense que aquí es notación científica. Bueno, este es 10 elevado a la 2. Este es 10 elevado a la 3, ¿cierto? Esto es 10 elevado a la 6. Giga es igual a 1, 2, 3. Aquí sería 1, 2, 3. Entonces aquí sería, esto es 1000. Aquí sería, vamos a colocarle aquí 1.000.000. Y aquí sería 1.000.000.000, ¿cierto? 1.000.000.000. Eso es 10 elevado a la ¿qué? A la 9.
10 a la 9, muy bien, 10 a la 9. Luego aquí tenemos tera, el símbolo es T mayúscula, ¿sí? T mayúscula. ¿Cuánto es tera? Averígüenme cuánto es tera, por favor. Creo que 10 a la 12, si no estoy mal. Sí, Entonces señor, Sí, sería, 10 a la señor. 12. Sí, señor. Es a la 12. muy amable. Entonces aquí sería 1 con 12 ceros. Entonces aquí sería 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Mira, el que revisen que no me haya equivocado. Aquí sería 1000, aquí iría millón, aquí sería 1000 millones. Y esto sería 1 billón. Billón. Entonces esto es igual a 10 elevado a la 12 tera. Todos estos son expresiones muy grandes, ¿sí? Son expresiones grandes. Entonces, esa expresión hace parte de lo que se llaman los múltiplos, ¿sí? Son los múltiplos. Y ahora vamos con los submúltiplos. Entonces, los múltiplos son para expresar, digamos, cantidades muy grandes, ¿sí? Muy grandes. Y ahora vamos con los submúltiplos, ¿sí? Submúltiplos. Entonces, con los submúltiplos tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo. Entonces, sería deci, el símbolo es la D minúscula, ¿sí? Eso es 0.1 décimo, que significa 10 elevado a la ¿qué? A la menos 1. Menos 1. Es uno. A la menos 1, agreguémoslo aquí entre paréntesis. Listo. Luego viene centi, el símbolo es C minúscula y es igual a 0.01 y eso es igual a 10 elevado a la menos 2. Esto necesito que por favor, aquí la embarré, aquí es centi. Y por favor repasen esto, ¿sí? Necesito que lo tengan ustedes. Necesito que entiendan que lo que les estoy diciendo es lo mínimo y por favor les exijo eso, o sea, es lo mínimo que yo les puedo exigir. Hay gente que cree que lo que les estoy diciendo es mentira y cuando ya vamos por allá, al final del primer examen no saben ni siquiera manejar esta tabla de unidades de medida y empezamos a tener inconvenientes porque ni siquiera me van a entender. Entonces, por favor, necesito que estudien muy bien esta tabla. No tienen que aprendérsela de memoria, por eso les digo que lo que pueden hacer es una memoficha para que ustedes la tengan ahí a la mano en cualquier momento, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno. Centi, luego ¿cuál viene? Mili, ¿sí? Mili, cuyo símbolo es la M minúscula. Espere, ¿sí? ¿Sí, no? M minúscula. Sí, señor. Y es igual a 0.001, o sea, 10 elevado a la menos 3. 10 elevado a la menos 3. Luego viene micro, ¿sí? Micro. Dejemos aquí pendiente el símbolo, ahora lo escribimos con el mouse. Micro es la M, pero la M griega, ¿sí? Es la letra M griega que es mu. Y ahorita lo escribimos. Espera a ver si la consigo aquí de una vez. Símbolo. Esta es, ahí está, ahí la conseguí. Esa es la M griega, y es igual a 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces, 10 elevado a la, perdón, aquí me embarré, 10 elevado a la menos 6. Luego, de micro, ¿cuál sigue? Creo que nano. En la N minúscula. Revisen si estoy mal, por favor. Si estoy mal, me corrigen. Esta es la M griega, nano es la N minúscula y es igual a 10 elevado a la menos 9. Si estoy mal, me corrigen. Luego viene pico, es la P minúscula y equivale a 10 elevado a la, me averiguan ese, por favor. Creo que es 10 a la menos 12 o no estoy seguro. Sí, Menos señor. 12. A la menos Señor. 12. Listo, bueno. Bueno, básicamente ahí tenemos entonces las tablitas de múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Múltiplos y submúltiplos. Necesito por favor que esto lo tengan claro, muchachos, que cuando yo les diga qué es tal cosa, ustedes, pues, pero obviamente
Pues yo tantos años que llevo usándolo y todavía no me la he aprendido, pero sí es importante que ustedes por lo menos, aunque no se la dan allá, se la aprendan rápidamente, por lo menos sepan dónde encontrarla y que sepan qué es cada cosa, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? Entonces ahí ya tenemos la primera tabla de múltiplos y submúltiplos para que ustedes pues la utilicen, la creen. Tienen que, ya les voy a enseñar cómo se programa esto con el software. ¿Sí? Vamos ahora sí a empezar con ahora sí las unidades de medida. Un poquito. Ahí está. Entonces, espero que aprovechen esa tabla para ahora está ahí. Vamos a hacer una edición y separamos lo que es múltiplos de submúltiplos. Bueno. Listo, pues. Vamos entonces ahora sí a empezar con unidades de longitud. Si alguien no entiende, no le dé pena preguntar, para eso estoy acá. ¿Sí? No les dé pena, muchachos. Ustedes están aprendiendo, es normal que algo no lo entienden, si no entienden, pues con gusto, pues para eso estoy acá. Entonces vamos con unidades de longitud. Unidades de longitud. Yo les podría decir, mire, copien la tabla, pero este ejercicio que vamos a hacer es fundamental para que ustedes entiendan cómo se usa, ¿sí? Cómo se usa la tabla y vamos repasarla, ¿sí? Bueno, entonces las unidades de longitud generalmente se representan con la letra L, ¿sí? Vamos a representar con la letra L mayúscula, ¿sí? L mayúscula. La primera unidad de medida que voy a colocar en cada caso, la primera unidad de medida se llama la unidad fundamental, ¿sí? La unidad fundamental en el sistema internacional de unidades de medida. Acuérdense que vamos a utilizar el sistema internacional de unidades de medida. No se les olvide eso, ¿sí? Sistema internacional. Entonces, en unidades de longitud, vamos a empezar con, aquí le voy a colocar un asterisco a la primera, ¿sí? A la primera, es el metro, ¿sí? El metro. ¿Cuál es el símbolo del metro? La N, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención, por favor. Esta primera, que yo le voy a colocar aquí, no se alcanza a notar bien. Voy a colocar aquí, digamos, no se nota bien, es un asterisco ahí, ¿sí? La primera es la unidad de longitud fundamental, ¿sí? Y todas las demás tablas, ¿sí? Y todas las demás tablas las vamos a expresar en esa unidad de medida, ¿sí? En metros. Entonces, perdón. Entonces hagamos lo siguiente, vamos a pasarlas, a empezar a colocar las otras unidades de longitud. Entonces, por ejemplo, tenemos la pulgada, ¿sí? Pulgada. Sus iniciales son PLG, si estamos en inglés, perdón, en español, o IN, de las iniciales de pulgada en inglés, ¿no es cierto? ¿Cuánto es una pulgada? Entonces, eso tiene su origen, ¿sí? La pulgada es el largo de un pulgar, ¿sí? Largo de un pulgar. Que eso, pues, llega a un consenso que es, ¿cuánto? 2,54. 2,54 centímetros, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar a utilizar lo que ya hemos aprendido. Entonces, pongan bien atención acá. Y arreglo esto. Ya, un segundo. Ya, entonces, centi, ¿qué es? Aquí está, véalo, centi, es 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, 254 por 10 a la menos 2, o 0,0254 metros. Entonces, ahí ya quedó convertido en metros, ¿sí? Esa sería la pulgada. 2,54 centímetros o 0,0754. Es una unidad
de longitud americana, ¿sí? O realmente el origen creo que es inglés, si no estoy mal. El pie, ¿qué será el pie? Así como la pulgada es el largo del pulgar, el pie es el largo de ¿qué? De un pie promedio, pues no, obviamente no nuestro, sino de una persona americana, así que ellos son más bien grandecitos, entonces aquí sería en comparación pues a nosotros. Entonces sería el pie equivale a 12, el pie es igual a 12, perdón, aquí coloquemos primero aquí la unidad de longitud, el símbolo, perdón. El símbolo es pie, así, o FT, ¿sí? Dependiendo si es en español o en inglés. Y un pie equivale a 12 pulgadas, ¿sí? Entonces necesito que tengan calculadora a la mano, por favor. Van a hacer, ahí está, una serie de operaciones. Aquí dice mi calculadora. Ya un segundo traigo la mía. Necesito que hagamos operación. Entonces van a hacer la operación. 12, entonces aquí van a hacer la operación. Sería 12, ¿por cuánto? 2.54. 0, no. O sea, acuérdense, pongan atención a lo que les estoy diciendo. Todo lo vamos a pasar a la unidad fundamental. Como la fundamental es metro, todo lo vamos a pasar a metros. ¿Sí? Es una regla. Entonces, 12 por ¿cuánto? 0.254. 0,254 y ya queda convertido en metros. Eso da, si no estoy mal, da esto. Por favor, verifiquen. Tomen Sí, calculadora. Gracias. Si estoy mal, por favor, me corrigen, me ayudan ahí. Esto, entonces, que les quede claro, todo lo vamos a pasar a la unidad fundamental, que es la primera que yo voy a colocar ahí. Es la primera de todas. Listo. Ese es el pie, ¿sí? Son 12 pulgadas. La otra es la milla, ¿sí? El símbolo de la milla, si no soy mal, creo que es MI. Me corrigen, por favor, si estoy mal. Y me averiguan cuánto vale una milla. Si no estoy mal, es algo así como 1609.54 metros. Creo. 34. 344. 344. Sí, señor. Gracias, muy amable. Metros. De 1609.344 metros. Eso es una milla, ¿sí? Una milla. A ver, ¿qué otra unidad de longitud? Sería... otra unidad de longitud que ustedes se acuerden, que no me acuerdo en este momento. Otra unidad. Que nos quede la tablita más completa. Kilómetros. Bueno, el kilómetro ya sale de, si decimos kilómetro, entonces ya sabemos que kilo ¿qué es? Kilo es 1000, ¿sí? 1000. La sola definición dice cuánto es, pero ya aquí cuadro esto. Ay, Dios, corrió aquí demasiado. Ya. Entonces, el kilómetro sale de aplicar múltiplo de sus múltiplos, entonces esto sería 1000 metros, ¿sí? Y ahí puedo sacar miles de combinaciones, pero vamos a escribir por ahora la básica. Yarda. La yarda, es así. Entonces, la yarda creo que es YA, si no estoy mal, por favor me corrigen. ¿Y cuánto vale una yarda? La yarda creo que es algo así como 90 centímetros, 0.90 y algo metros. 91.44. 91,44 metros. Entonces, la yarda es un poco más pequeña que el metro, ¿sí? ¿Sí está bien el símbolo? ¿Lo tengo bien? ¿Sí? Revisen. Sí, muchachos. Creo que es YD. Sí, a mí también. Sí, gracias, muy amables. YD. Listo. Entonces, bueno, básicamente esas son las unidades de longitud básicas. El resto ya es combinar con múltiplos y submúltiplos. Vamos ahora con unidades de área, ¿sí? Entonces vamos a colocarla acá. Unidades de área. Y la área vamos a decir que es longitud al cuadrado, ¿sí? Longitud al cuadrado. Y vamos a sacar entonces las unidades de área. Entonces, ¿cuál será la fundamental? ¿Cuál será la fundamental de área? Metro cuadrado. Es correcto. Cuadrado. Entonces aquí vamos a colocar un asterisco, aquí vamos a colocar asterisco, metro
al cuadrado. ¿Quién me dice que es un metro cuadrado? O sea, bueno, si regresamos, ¿qué es un metro? Más o menos, una idea, el metro es más o menos la distancia que recorre uno cuando da un paso largo, ¿sí? Más o menos eso es un metro, ¿sí? ¿Qué será un metro cuadrado? Como para tener una idea clara de lo que es la definición. Vamos a escribir aquí. Metro Un cuadrado con 1 metro de lado, ¿no? Es correcto, es un cuadrado de 1 metro por 1 metro, o sea que uno puede dar un paso en un sentido y en el otro sentido y más o menos eso es lo que es un metro cuadrado, para tener una idea clara de lo que es eso. La hectárea, el símbolo creo que es HA, ¿no es cierto? HA. ¿Cuánto será una hectárea? 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros. Como para tener una idea, una hectárea es un cuadrado de 100 metros por 100 metros. Entonces multiplicamos 100 por 100, son 10.000, ¿sí? Entonces sería 10.000 metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados. Hay otra por acá que es la fanegada. Se utiliza en algunas partes. ¿Tienen el símbolo de la fanegada, por favor? ¿Me lo consiguen? Fanegada, muchachos. FG. FG, gracias. FG. Una fanegada es, así como una hectárea es un cuadrado de 100 metros por 100 metros, una fanegada es un cuadrado de 80 metros por 80 metros. Entonces multiplicamos 8 por 8, 64. Entonces sería 6.400 metros cuadrados. ¿Sí? 6.400 metros cuadrados. Eso es una fanegada. ¿Sí? ¿Alguien conoce otra unidad de área? Ya tenemos el metro cuadrado, la hectárea fanegada. ¿Alguien conoce otra unidad de área que nos falte acá? ¿Nadie? Bueno, de acuerdo, me dice. Profe, una pregunta, qué pena, una pregunta. Cuando se habla de parcelas, ¿eso qué es? O sea, ¿Parcela? sí, he O sea, escuchado. pero ¿en qué contexto? ¿De qué me está hablando? Pues cuando miden los terrenos, tantas parcelas. Sí. Sí, ok, bueno. ¿Ya viste topografía o no? Sí, pero no me quedó claro algunos términos. Bueno, ok, listo. Voy a tratar de contestarte aquí rápidamente. Vamos a suponer, aquí tenemos una finca, eso se presenta frecuentemente, ¿no? Vamos a suponer que esa es una finca. Entonces, a eso es lo que se le llama una parcela, ¿sí? Una parcela. Es una cantidad de tierra, ¿sí? Con ciertos metros cuadrados o cierta cantidad de hectáreas. Y básicamente es eso. Sí, una porción de, yo lo podríamos definir como una porción, ¿sí? Porción de tierra. ¿Ah? ¿Sí? ¿Está claro? Ahí no importa el tamaño, sino que es algo, hay una parte del terreno. O sea, sí, pero por ejemplo, vamos a suponer que alguien lo va a comprar. Entonces yo necesito garantizar, entonces por ejemplo, si yo lo voy a vender, entonces yo necesito mandarlo a medir, si no sé la medida, ¿sí? Entonces lo mando a medir y el topógrafo me dice, bueno, eso tiene 12 hectáreas con 3.456 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Bueno, es diferente, existen desde utilizar estaciones totales que se utilizan hoy en día, hasta sistemas de medición satelital por GPS. Bueno, eso es algo muy frecuente, ¿no? ¿Sí era esa la pregunta la que estaba haciendo? Sí, señor. Sí, ya. Ok, bueno, listo. Bueno, muy bien. Vamos a continuar acá. Entonces lo que estamos viendo son unidades para medir parcelas, ¿sí? Cuando hablamos de área, ¿sí? Unidades de área. Ok. Vamos ahora a unidades de volumen. Aquí sería unidades de
de volumen. Volumen. Volumen se mide en longitud al cubo, ¿sí? Se me olvidan las unidades de volumen. Listo. Entonces, aquí. ¿Cuál será la unidad fundamental? ¿Cuál será la unidad fundamental? Metro cúbico. Es correcto. Entonces aquí sería, perdón, aquí sería metro cúbico. Y su símbolo es m elevado a la 3. ¿Quién me dice qué es un metro cúbico? Conceptualmente hablando, ¿qué será? ¿Qué será un metro cúbico? ¿Qué será Un cubo con dimensiones de 1 por 1 por 1. Es correcto, es un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿sí? Con esas dimensiones, ¿sí? Su arista es de 1 metro. Muy bien, eso es. Otra sería, entonces acuérdense que el metro cúbico es un cubo de 1 metro de arista, ¿sí? Eso es el metro cúbico. Otra. El litro, su símbolo es la L mayúscula. Se dice que un litro es un cubo o es un decímetro cúbico, ¿sí? Entonces, decímetro deci es 0.1 metros, ¿sí? O sea, son 10 centímetros. Entonces, deci, observen esto, aquí utilizamos la definición. Deci, ¿a qué es igual? De acuerdo a la tabla que vimos. Deci es 10 a la qué. A la menos Es la 2. menos 1. 10 a la menos 1. Entonces aquí decimos 10 elevado a la menos 1. Perdón, aquí a la menos 1. 10 elevado a la menos 1. Pero esto al cubo, ¿sí? Al cubo. Entonces quiere decir que esos exponentes se van a multiplicar, ¿sí? Menos 1 por 3 sería menos 3. Entonces, por lo tanto, es 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? 10 a la menos 3 metros, perdón, aquí me vale, metros cúbicos. Quiere decir que tener un litro equivale a tener un cubo de 10 centímetros de 10 centímetros de arista, ¿sí? O sea, 10 centímetros por 10 por 10, ¿sí? Por lo tanto, es una milésima, o sea, 10 a la menos 3 es una milésima de metro cúbico, ¿sí? Eso es un litro. Generalmente la leche no la venden en litros, sí. Cuando va uno a la tienda es una unidad muy comercial, ¿sí? Otra. Galón. Galón americano, ¿sí? Galón americano o, ¿sí? United States. ¿Cuánto es el galón americano? Tengan la bondad, lo buscan, es algo así como 3 punto algo litros. 3 punto. Búsquenlo. 3.7854 litros. 3.7854 litros, pero el litro es 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces sería 3.7854, aquí sería por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Está claro? Acuérdense que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, entonces por lo tanto el galón americano es 3.7854 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Si no entienden, pregunten, con gusto le explico. Ahora viene el galón británico o United Kingdom, ¿sí? Reino Unido. Ese es un poquito más grande que el americano. Es algo así como 4 punto algo litros. Tenga la onda de la consulta. 4.546 54,6. ¿Qué? litros. Litros. Por lo tanto es por 10 a la, aquí sería por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. ¿Sí? Por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ese es el galón británico. El barril, creo que el barril tiene su símbolo, creo que BBL, por favor me corrigen. El petróleo
crudo lo venden en barriles. Esa es una unidad utilizada actualmente. El barril. ¿Sí es BBL o estoy mal? Sí, dice que es BBL o BL, pero... ¿BBL o qué? O BL. BL, gracias. ¿Y cuánto vale un barril? 159 litros. 159 punto o 159 exactos. Pues según Google, sí, profe. Echen otra buscadita porque me suenan así números cerrados. Echen otra buscada porque a veces están mal las cosas. Ya dice 158. ¿Siento qué, perdón? 158.9873. 98.73, eso sí le creo. 158.9873, ¿qué? ¿Litros? Sí, profe. Sí. Entonces, por lo tanto, es 158.9873 por 10 a la menos 3. ¿Qué? Metros, aquí. Esos son metros cúbicos. ¿Sí? Metros cúbicos. Ese es el barril. ¿Sí? El barril. ¿Se acuerdan de alguna otra unidad de volumen? Otra unidad de volumen, muchachos. Ya tenemos el litro, gramo americano, gramo británico, el barril. El resto pues son múltiplos y submúltiplos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esta es una, el centímetro cúbico, ¿sí? Centímetro cúbico, utilizamos la definición centi es 10 a la menos 2. Entonces sería 10 elevado a la menos 2 elevado a la 3. Por lo tanto, eso es 10 elevado a la menos 6. 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Eso ya son múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Son múltiplos en este caso, submúltiplos. Esas serían unidades de volumen. ¿Se acuerdan de alguna otra o no? Esa, bueno, entonces tenemos unidades de longitud, de área, de volumen. Vamos ahora con unidades de tiempo. Unidades de tiempo. Unidades de tiempo que vamos a colocar. Sí. Unidades de tiempo. Entonces, ¿cuál será la fundamental? ¿El segundo? El segundo símbolo, ese. ¿Sí? Luego tenemos el minuto. ¿Sí? ¿Cuántos minutos? Son los que más conocemos, ¿no? Son 60. ¿Cierto? Tenemos la hora, que son 60. Ah, bueno, aquí se me olvidó. El minuto, el símbolo creo que es, ¿cómo es? ¿Minuto? ¿Sí es así? Si estoy mal, por favor, me corrigen. Es así, La hora, el símbolo es la H, ¿sí? Y son 60 minutos, por lo tanto, de 60 por 60 son 3.600 segundos, ¿sí? Es la fundamental. El día de 24 horas, vamos a colocarlo aquí, de 24 horas es, multipliquen, sería 24 por 3.600, creo que da 86.400 segundos, revisen si estoy mal. Sí, señor. Bueno, perfecto. Ese sería el día. Bueno, básicamente esas son algunas unidades de tiempo, ¿sí? Segundo, minuto, hora, día. Ahora vamos a combinar lo que tenemos acá. Entonces, si yo digo longitud sobre tiempo, me da velocidad. Entonces, vamos con esa, ¿sí? Entonces, aquí sería unidades de velocidad, ¿sí? Unidades de velocidad, que es longitud sobre tiempo. Longitud sobre tiempo.
Entonces, vamos con las unidades de velocidad. ¿Cuál será la fundamental? Por aquí. El metro por segundo, ¿sí? Metro por segundo o m sobre s, ¿sí? Metro sobre segundo. Tenemos, por ejemplo, el kilómetro, voy a colocar aquí kilómetro por hora, que es bastante larga la expresión, entonces coloco el símbolo de una vez. El kilómetro por hora. ¿A qué es igual? Entonces, acuérdense que velocidad es distancia sobre tiempo, entonces la distancia son 1000 dividido entre la hora, que es 3600. ¿Sí? Eso da, si no estoy mal, 0.277. Revisen, por favor. Sí, señor. Listo, gracias. Metro por segundo. 0.277. La otra es la milla por hora. Entonces, ahí tenemos la milla. La milla es, ya hagamos la operación nosotros mismos. Entonces sería 1609.344 dividido entre 3.600 segundos. Si no estoy mal, eso es 0.44 algo. ¿Cuánto es? 44,704. 704, y esto será metro sobre segundo, ¿sí? Listo, milla por hora. ¿Alguna otra unidad de velocidad? Esta, el nudo, esa es una unidad marítima, ¿no? De velocidad. ¿Cuánto es un nudo? Por favor, averigüen. ¿Y cuál es el símbolo? No sé si es ND, no sé. Averigüen el símbolo del nudo. KN. ¿El qué? Dice que es KN. KN. ¿KE? No, KN. N. ¿KN? Señor. Sí. No lo sabía. Revisen bien, que esté bien ese símbolo. Revisen, por favor. Que es acordado por la Organización Internacional de Normalización. ¿Y KN es la inicial de qué será o qué? Por las siglas en inglés, por el nombre en inglés, profe. ¿Y cómo es en inglés? Es cannot. Me la digitan, me la dan letra por letra, por favor. ¿Cómo es? Es K, K, N, K, N, O, T. ¿sí? No la conocía. Vea pues. ¿Eso significa nudo? ¿Sí? Revisen. Sí, profe. No lo sabía. Bueno, ¿cuánto es un nudo? ¿Cuánto es un nudo? El nudo es la velocidad en la que se mide la velocidad de los barcos. ¿Sí? Tantos nudos. Eso tiene su historia, ¿no? Que para medirla, si no estoy mal, tiraban, cuando el barco se va moviendo, entonces iban dejando, creo que es un ancla, y le colocaban nudos, y por cada nudo iban contando, algo así. No estoy seguro, pero creo que algo así es la historia. ¿Cuánto vale un nudo? Profe, con una sola O. ¿Una sola O? ¿Así? Sí. ¿No? Sí. Ok, muchas gracias. ¿Y cuánto vale? 1.150 millas por hora. 150 millas por hora. Entonces, hagamos la operación. ¿Cuánto es una milla por hora? Mire que ahí ya la tenemos. Entonces, sería 0.44704. Entonces, multiplican 1.150 por 0.44704 y ya nos quedaría en metros por segundo. Entonces, eso debe dar algo así como 0.1. 514. 514, y estos son metros sobre segundo. ¿Están seguros que es unos 150 nomás? ¿De pronto no tienen más decimales? Como que nos quede mejor la tabla. 78. 1.15078. Sí, señor.
Háganme el favor, colabórenme y para que quede más exacto este dato. 0. 1444. 0.1444. ¿Así? Revisen, por favor. Muchachos. ¿Sí o estoy mal? 44, profe. Un poquito más duro, que es que no le comprendo lo que me dice. 44. O sea, faltaría un 4. ¿Sí? Señor. Ahí está bien entonces, ¿eh? Bueno. Eso sería un nudo. ¿Alguien sabe alguna otra unidad de velocidad distinta? Bueno, ese sería entonces, fíjense que ya estamos combinando longitud y tiempo. ¿Sí? Vamos con otra que combine longitud y tiempo. ¿Cuál sería? Otra que combine longitud y tiempo. ¿Cuál cree? Aceleración, porque aceleración es ¿qué? Es longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿cierto? Esa es la aceleración. Entonces vamos con las unidades de aceleración. ¿Cuál será la fundamental de aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Es correcto. Entonces, el sistema internacional. Entonces aquí sería la fundamental. Voy a colocarlo aquí yo lo embarré. Ahora sí. La fundamental es metros sobre segundo al cuadrado. Escribo de una vez el símbolo para que es expresión larga. Metros sobre segundo al cuadrado. Otra unidad de aceleración, esta la vamos a utilizar mucho, pero muchísimo, es la gravedad. Gravedad. Sí, que su símbolo es G, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la gravedad? ¿Cuánto es la gravedad? Chachos. ¿Cuánto es la gravedad? 9.8. 9,8. 9,81. 9,81. Vamos a trabajar con la mayor cantidad de decimales y esta es más utilizada. 9.8 no, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Aquí necesito que me entiendan esto. Necesito que lo entiendan bien. ¿Quién me dice qué es la aceleración de la gravedad? ¿Qué es la aceleración de la gravedad? Paremos ahí un poquito. ¿Qué es? ¿Cuándo hablamos de aceleración? ¿Cuándo hablamos de aceleración? Cuando hay variación en la velocidad. ¿Cómo? Cuando hay variación en la velocidad. Cuando hay incremento en la velocidad. ¿Sí? Incremento en la velocidad. Pero ojo, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué significa eso? Entonces, quiero que les quede claro esto. Vamos a suponer que esto representa, ¿sí? Nuestro planeta Tierra. Sí, vamos aquí a decir nuestro planeta Tierra. Entonces, la aceleración de la gravedad es cuando yo estoy en la... Ojo con esto. La aceleración de la gravedad es la aceleración que experimenta un cuerpo en la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces aquí si yo mido la aceleración, si yo suelto un objeto y lo dejo caer, él va a aumentar su velocidad a 9.81 metros por segundo cada segundo. Entonces es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ojo con esto, o sea, ese valor es cierto ahí. Ustedes saben muy bien, vamos a utilizar algo acá, ya un segundo. Ya un segundito.
Listos. Entonces, necesito que esto me lo entiendan muy bien, porque ahí salen algunas cosas. Pero, vamos a suponer que ahí estamos representando, ¿sí? Entonces, si aquí este es un satélite, ¿sí? Si yo midiera la aceleración de la gravedad, ¿cuánto creen que debería ser? La aceleración será menor, ¿sí? Menor que la gravedad, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Por acá la aceleración es menor, porque estamos fuera de la superficie, ¿sí? En el caso de los satélites. Entonces, ojo con esto. Quiere decir que esta aceleración que está aquí es la aceleración, ¿sí? Esa es la aceleración de un G, ¿sí? ¿Está claro? Mientras que si yo mido esa aceleración fuera del planeta, será un valor distinto. Es más, si hiciéramos lo siguiente, vamos a suponer que le hacemos un hueco al interior de la Tierra, ¿sí? Y midiéramos la aceleración acá. Esa aceleración no es igual, ¿sí? O es posiblemente algo mayor, ¿sí? Es mayor que la gravedad. Entonces, ¿qué es la aceleración de la gravedad, muchachos? Necesito que esto me lo entiendan bien. ¿Qué es la aceleración de la gravedad? Es la aceleración que se presenta en la superficie del planeta Tierra, ni dentro del planeta, ni fuera del planeta. ¿Cuál es la superficie del planeta? Necesito que me participen. ¿Cuál es la superficie del planeta? Rápido, muchachos. ¿Cuál es la superficie del planeta? Es aquí donde estamos nosotros, ¿sí? Aquí es donde estamos. Aquí están las montañas, ¿sí? Aquí estamos nosotros. Donde estamos las personas comunes y corrientes. Aquí está la gente por allá de la NASA, por aquí si hacemos un hueco al interior del planeta, ¿cierto? Pero la superficie del planeta es donde estamos la mayoría de las personas. ¿Está entendido eso? Sí, profe. A ver, pregunta. No, que sí, que sí, es que... ¿Señor? ¿Sí está No, entendido? no, profe, que sí, que está Ok, claro. ok, listo. Bueno, entonces muchachos, mire, aquí hacemos, es importante, es más, ustedes mismos pueden medir la aceleración de la gravedad, ¿sí sabían? ¿Sí sabían o no? Algunos tienen, tienen en este momento, mire, les voy a recomendar, espera a ver si la tengo acá. Hagan lo siguiente, vale la pena hacer el ejercicio, vale la pena hacer. Van a Play Store. Si tiene ahí, ¿sí? Yo voy a Play Store. No puede ser. Se me apagó el celular. Ya un segundo. Un segundito. Listo. Vamos a hacer el ejercicio. Vale la pena que hagan el ejercicio para que entiendan de qué estamos hablando. Que nos hablan todo el tiempo de aceleración y aceleración, pero no de aceleración de gravedad, pero a veces no tenemos claro ese concepto. ¿Ya buscaron Play Store? En Play Store van a buscar acelerómetro. Y lo instalan. Ya.
Profe, todas las aplicaciones, ¿cuál es? Acelerómetro, pero ¿cuál? Ya, espera, ya es que estoy aquí apenas prendiendo mi celular, que se me escapa. Dale. Entonces, perdónenme un segundito, por favor. Hay uno que llama accelerometer. Ay, no, pero ya les digo, porque es que no tengo aquí ya un momento. A ver, voy otra vez. Voy a buscar Play Store. Aquí. No se me perdió. Pero ya. Ay, Dios. Ya un segundo. Play Store, listo, otra vez. Entonces, lo voy a buscar. Entonces, aquí voy a decir. Aquí hay uno con doble C, accelerometer. Doble C, accelerometer. A ver, aquí uno dice, a ver si este nos sirve. Accelerometer analyzer. ¿Tienen ahí la mano? Sí. Listo. Vamos a instalar eso. Sí, ese. Analyzer. Le dicen ahí aceptar y instalar. Instálenlo. Lo que está diciendo la clave pasada, bueno, hoy en día tenemos tantas herramientas. Entonces, pues, utilícenlas, ¿sí? ¿Listos? Todavía instalando acá. Y abrir. Listo, yo ya lo tengo instalado. ¿Usted ya lo tiene? Sí, señor. Sí, ya. Van a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, mire, les voy a explicar lo siguiente. Pero ya un segundito les voy a explicar. Ya un momento, por favor. Listos. Pues. Listo. Entonces, el ejercicio que van a hacer es el siguiente. Les voy a explicar primero. Entonces, aquí el cuento es el siguiente. Resulta que, yo diría que la mayoría de celulares, dentro del celular existe un chip, ¿sí? Existe un chip. Vamos a suponer que ese chip está aquí. Vamos a suponer que está aquí en el interior. O sea, estamos hablando del interior del celular, ¿sí? Y ese celular tiene, ese acelero, es un acelerómetro. Él tiene orientado los ejes en este orden. Ojo con esto. Este que está acá sería el eje X para ese chip, ¿sí? Ese chip electrónico. Este que está acá en esta dirección, es el eje Y. Es el eje Y. ¿Y el eje Z para dónde creen que va? El eje Z. No.
Hacia uno. Apunta hacia nosotros. Es correcto. Entonces, ¿ya están ejecutando el acelerómetro? ¿Lo están ejecutando o no? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿qué ven? Cuéntenme qué están viendo. Dale. ¿Cómo? Se ven líneas rectas. Cuando uno se mueve, pues... Es correcto. Entonces, pero ya voy para allá. Espérenme un segundo. Entonces, mire, pónganle cuidado. Él bota 3 datos. ¿Sí? Él bota 3 datos. Aquí lo estoy ejecutando en este momento. Entonces, él bota 3 datos que dice así. X, ¿sí? Está dando, en mi caso me está dando 0.70 y algo. Y está cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, 0.7. Y me está botando, pero eso no está quieto, ¿no? Él está cambiando en el tiempo. A mí me está dando menos 3.6. Menos 3.6. Y Z me está dando 10.50 y algo. 10.50 y 10.60. 10.6. Y va variando, eso no se queda quieto. Pues esos, como yo lo veo, pónganme atención para que entiendan. Como el celular lo tengo en este momento sobre el escritorio, entonces quiere decir lo siguiente, pónganme cuidado acá. Como está en esta posición, la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Por lo tanto, él está midiendo la aceleración Z, es la gravedad. ¿Está claro? Ahora van a hacer este experimento. Pónganlo en esta posición. Pónganlo así. ¿Y qué ven? ¿Qué pasó ahora? Que ahora Y es ¿Cuánto? 9. 9. Ahí está midiendo la aceleración de la 9 gravedad. punto algo, va Eso. cambiando. Y si hacen así, ¿ahora qué pasa? Ahora es X. Es correcto. Entonces, para que se den cuenta que el cuento que les estoy contando es completamente cierto. O sea, todos los celulares de ustedes, la mayoría, ¿sí? Tienen interno ese chip y ese chip es un acelerómetro y está midiendo la aceleración de la gravedad. ¿Y dónde estamos nosotros? En la superficie de la Tierra. Luego están midiendo la aceleración de la gravedad en este instante. ¿Está entendido eso, muchachos? ¿Sí sabían profe. eso? Sí, profe. ¿Sabían todo esto o no? No. Señor. Tienen los celulares, pero no sabían que eso es. Entonces, de hoy en adelante ya saben que tienen una herramienta ahí. Yo duré muchos años dictando métodos numéricos para ustedes los civiles, ¿sí? Y les enseñaba a programar los celulares. Y hacen cosas bien chéveres. Bueno, muchachos, sigamos acá. Entonces, volvamos al cuento. Quiere decir que tenemos una herramienta con la que estamos midiendo la aceleración de la gravedad. Entonces, fíjense que aunque el celular esté quieto, el celular está midiendo la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, no tiene por qué estar en movimiento, ¿sí? Es la aceleración que experimentan los cuerpos en donde se encuentran. ¿Quién produce esa aceleración? ¿Quién produce esa aceleración? ¿Quién la produce? ¿Quién produce esta aceleración? Muchachos. Muchachos. Rotación de la Tierra. Es una fuerza interna, no, realmente no es una fuerza, ¿sí? El que explicó eso fue Einstein, ¿no? Realmente lo que ocurre es que el planeta genera una distorsión espaciotemporal, ¿sí? Y es como si el planeta, a ver, me explico, pongan atención para que me entiendan. Aquí toca entrar en cosas un poco complicadas, pero vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Aquí toca meternos con 4 dimensiones y un poco de cuentos. ¿Qué pasaría? Pongan atención acá. Esta es la pregunta para todos. Si yo tomo una esfera acá, ¿sí? Tomo una esfera acá y la pongo a moverse, ¿sí? Le doy un impulso y si no existiera fricción, ¿qué creen que le pasaría a esta esfera?
y se mueve aquí sobre esta superficie. ¿Se movería infinitamente? Pero a velocidad ¿qué? Bastante. A velocidad constante. Entonces, si yo muevo una esfera o si, y la dejo y le pongo en movimiento y la pongo a mover, ¿sí? Y no hay fricción, entonces aquí se generaría una velocidad constante, ¿sí? Una velocidad constante. Esto es mecánica de Newton, ¿sí? A esto se le llama mecánica de Newton, ¿sí? Newton fue el que se dio cuenta de eso y dijo, oiga, si yo pongo a mover un objeto sobre una superficie plana y no hay fricción, el objeto se va a seguir moviendo todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo. Ahora, resulta que, imagínense que a esta superficie le hago lo siguiente. Le hago esto. No la dejo plana. Ah, la embarré. Espere. Aquí. Y aquí. Ah. A ver, ¿cómo es aquí? Me tomo el pelo acá. Ya un segundito, por favor. Ahora sí. Me queda como quiero. Vale la pena pensar un poquito en estas cositas. Damos un poquito de tiempo, pero son cosas importantes. Imagínense que ahora esta superficie plana desaparece, ¿sí? Imagínense que esa superficie plana desaparece, ¿sí? Y pongo la esfera acá. ¿Qué creen que le va a pasar a la esfera? ¿Se va a mover con velocidad uniforme? Se va a acelerar. Se va a acelerar. Se va a acelerar. Pero eso es porque se está generando una curvatura en el espacio, entonces ella se acelera. Pero la Tierra genera es una curvatura espaciotemporal, o sea, es un hueco que no podemos ver. ¿Se entiende? Es como si el planeta generara un hueco al espacio-tiempo y hace que el cuerpo se acelere hacia el interior del cuerpo. ¿Se entienden? O sea, esto lo dijo Einstein. Y cuando Einstein lo dijo, nadie lo podía creer. Pero hasta el día de hoy nadie lo ha contradecido. Es más, entre más pasa el tiempo, más se dan cuenta de que eso es verdad. ¿Sí? Entonces, en el espacio-tiempo, el espacio tiene 3 dimensiones, más el tiempo, que es la 4ª dimensión. Entonces, imagínense, es como si todo el espacio fuese una cuadrícula, ¿sí? Una cuadrícula, y la materia genera agujeros de espacio-temporales. Y ese agujero acelera hacia el interior del planeta los cuerpos. No es una fuerza, es una modificación o es una modificación del tejido del espacio-tiempo que hace que el cuerpo se acelere hacia el interior. ¿Quién genera eso? La atracción gravitacional es invisible, no la podemos ver, pero ahí está. ¿Entienden la idea? Eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil. Cuando Einstein dijo eso, pues antes los físicos eran todo lo que dijera Newton. Cuando llegó Einstein dijo, oiga, no, esta vaina no está bien. Lo que realmente está ocurriendo es un agujero espaciotemporal y hace que los cuerpos se aceleren hacia el interior de la Tierra. Al principio se decía que era una fuerza y luego dijeron que no era una fuerza, que era una distorsión del espacio-tiempo. ¿Sí? Ese es más o menos el cuento. No es fácil de entender, obviamente, ¿no? Son fenómenos, son conceptos relativistas. Pero ahí están y todos los días los medimos, ¿sí o no? Ustedes pueden ver que el celular está ahí quieto, pero está midiendo aceleración, ¿cierto? El celular está quieto, no está en movimiento. Pero el hueco espaciotemporal hace que se acelere hacia el interior del planeta, ¿sí? Esos son conceptos. Bueno. Entonces, ya ahorita se van a dar cuenta por qué hacemos énfasis en el concepto de gravedad. Entonces, recapitulando. Alguien que me diga con sus palabras de acuerdo a lo que he entendido. ¿Qué es la gravedad? Es la atracción de los cuerpos hacia la Tierra. ¿Y cuánto vale? La atracción de los cuerpos generado por la distorsión espaciotemporal, bueno, ¿Y cuánto vale?
9,81 metros por segundo. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Sí, sobre segundo cuadrado. ¿Y dónde es? ¿Y dónde está ese valor? ¿Dónde se presenta ese dato? En la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra, ni en el exterior, ni fuera de la Tierra, ni en el interior del planeta, sino en la superficie, que es donde nosotros estamos. ¿Sí? Hoy en día, como están pensando en viajar a Marte y toda cuestión, en el futuro, si eso llega a presentarse, yo creo que nosotros no vamos a verlo jamás. Pues habrán colonia y ya no medirán la gravedad como 981, sino la gravedad del planeta Marte. ¿Sí? Bueno. Muchas cosas cambiarán. Seguimos acá. Y esto pues no es nada del otro mundo, ¿no? Ya es realidad. Vamos con otra. Y ahorita vamos a ver cómo juega el papel de la gravedad en el resto de unidades de medida. Vamos con otra que es masa. Vamos con unidades de masa. Unidades de masa. M. Unidades de masa. ¿Cuál será la unidad fundamental de masa en el sistema internacional? El gramo. En el sistema internacional. Ah, mira. En el sistema internacional de medidas es el kilogramo. Kilogramo. Entonces es importante que les quede claro eso. O sea, acuérdense que la primera es la fundamental, ¿no? Le coloco aquí un asterisco. El kilogramo, su símbolo es kg, ¿sí? Ese es el fundamental. Entonces, por ejemplo, alguien nombró gramo. Entonces, ojo con esto. Entonces, el gramo, cuyo símbolo es G, también voy a colocarle GR para no confundirlo con la gravedad, ¿sí? Ese sería una milésima de kilogramo. Entonces sería 10 elevado a la menos 3 kilogramos. Entonces, pilas con esto, ¿sí? El gramo. Libra. Búsquenme cuánto es una libra. En español es libra, en inglés es pound, ¿no? Sí, pound. 453.6 gramos. Entonces, 453, ¿punto qué? 592 gramos, perdón. Perdón, esta amable, ¿me repites? 0.453. 592. 592 kilogramos. Eso es un gramo. Perdón, una libra. ¿Sí? 0. Cuando uno va a la tienda, la gente dice, la libra es medio kilo, y eso no es cierto, porque si fuera medio kilo sería 0.5, pero realmente el valor real es 0.453. ¿Sí? El de la tienda no sabe eso, ¿sí? Pero ustedes como estudiantes de ingeniería lo deben saber el valor real. Esa es la libra. El otro es el slug. Slug. No es utilizado en nuestro medio, pero sí por los americanos. Busquen el slug, por favor. Hay otro que es vayan buscando este. La arroba, ¿sí? El símbolo de la arroba es este. ¿Sí? Arroba. El slug, ¿cuánto es el slug? $14.594 kilogramos. 594 kilogramos. Gracias. La arroba. Arroba. Creo que es algo así como 25 libras, pero no estoy seguro. Sí, son 25 libras. ¿25 exactas o...? Si eso es cierto, si son 25 libras, entonces sería 25 por 0.45, 35, 92 y quedaría convertida en kilogramos. Hagan ese cálculo, por favor. 25 por 0.45, 35, 92.
Rápidamente. 11.3398. 11.3398 kilogramos. Revisen, por favor, si estamos bien o no. Revisen, por favor. Busquen en internet si estamos bien o no. Sí, señor. En internet aproximan a 11,50 kilogramos. Sí, pero no, ese sería este valor exacto. Bueno, esa es la arroba, el slug, la libra, el gramo. La onza. La onza es una unidad pequeña, pero bueno, creo que eso Z, si no estoy mal. La onza es muy pequeña, es para unidades de cuando se tienen metales preciosos, se miden en onzas porque son cantidades pequeñas. ¿Cuánto es una onza? 0.0283. 0.0283, ¿qué? Kilogramos. Kilogramos, gracias. Kilogramos. Esa sería la onza. Bueno, básicamente esa, hay una muy utilizada que es la tonelada. Existe tonelada larga, corta, pero vamos a utilizar la tonelada métrica, ¿sí? Tonelada métrica o TN, creo que es. Me olvidé ahorita el símbolo de la tonelada. ¿Me recuerdan, por favor? Entonces, la tonelada métrica son 1000 kilogramos. ¿Sí es TN? Creo que es con T mayúscula. Revisen, por favor. ¿Sí? A mí me sale que es T sola. ¿TN o T T? minúscula. ¿Solo T minúscula? ¿T minúscula? T minúscula me sale a mí. O sea, ¿solo T o TN? La Solo tonelada T. métrica. T, Sí. T TN, mayúscula y M. T mayúscula y N, ¿así? M. Ah, ya, de métrica, gracias. Tonelada métrica, entonces son 1000 kilogramos, ¿sí? 1000 kilogramos. Bueno, básicamente esas son unidades de masa. Ahora vamos a combinar, por ejemplo, densidad de masa sobre volumen. Entonces, de aquí nos salen unidades de densidad, ¿sí? Entonces, vamos con esas. Mire que esta tablita que estamos sacando es muy completa, ¿sí? Vamos a tratar de que sea la más completa posible. Unidades de densidad. Densidad. Densidad es masa sobre volumen, ¿sí? O masa sobre longitud al cubo también, ¿sí? Podría ser. Masa sobre volumen o masa sobre longitud al cubo. Entonces, vamos con la densidad. ¿Cuál sería la fundamental? Como es masa sobre volumen, ¿cuál sería la fundamental? ¿Cuál es la fundamental de masa? Ahí está, vea. Kilogramo. ¿Sí? Gramos sobre el... No. Acuérdese que es el kilogramo. Acuérdese que es el kilogramo. El sistema internacional es kilogramo. Entonces sería kilogramo sobre metro cúbico. ¿Sí? Kilogramo sobre metro cúbico. Esa es una. Otra, gramo sobre centímetro cúbico. Voy a dejarlo así. ¿Sí? Si paso gramo sobre centímetro cúbico, ¿qué operación debo hacer? El gramo es 10 a la menos 3. Sobre centi es 10 a la menos 2. Pero como está la 3, sería sobre 10 elevado, perdón, aquí sería 10 elevado a la menos 6. Entonces, ¿sí me entienden? Lo estoy pasando al sistema, a la fundamental. Entonces, el gramo lo paso a kilogramos. El gramo es 10 a la menos 3 kilogramos. Y centi es 10 a la menos 2. Pero como está a la 3, es 10 a la menos 6. Entonces, 10 a la menos 3 sobre 10 a la menos 6, ¿cuánto da? 10 a la... El 10 a la menos 6 que está dividiendo pasa arriba como 10 a la más 6, ¿no? Y 6 menos 3 da 3. Entonces sería 10 a la 3. 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, el gramo, fíjense en lo siguiente, el gramo sobre centímetro cúbico es 1000 veces un kilogramo sobre metro cúbico. Vamos con esta otra. Densidad del agua, ¿sí? Voy a escribir aquí, densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua?
¿Cuál es la densidad del gramo por agua? centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico, que en sistema internacional son 1000, ¿sí? Entonces sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Entonces quiere decir que un metro, o sea, para que tengan una idea, un metro cúbico de agua son 1000 kilogramos. ¿Pero cuántos son 1000 kilogramos? Es una tonelada. Entonces un metro cúbico de agua es una tonelada de agua, ¿sí? Esa es la densidad del agua. Otra, densidad del mercurio. Ese lo necesitamos. ¿Qué es el mercurio? ¿Qué es el mercurio? Yo creo que ustedes han oído hablar de mercurio. ¿Nadie sabe? Pues lo conozco por lo que les llevan los termómetros viejitos. Es correcto. El mercurio es el único metal. Es el único metal líquido en estado natural. Es el único, ¿sí? A temperatura ambiente. Y pesa 13.600 kilogramos por cada metro cúbico. O sea, es demasiado denso. O sea, si ustedes cogen un pedacito de mercurio, eso pesa mucho, ¿sí? Es 13 veces lo que pesa el agua. Densidad del hierro, averígüenmela ahí. Densidad del hierro. Creo que es 7000 algo. Densidad del acero. Del acero, esta lo necesitamos. Densidad del acero. Búsquenlo. Densidad del concreto. Ese lo necesitamos también. Búsquenlo, por favor. Esto es el concreto reforzado. El del Densidad. hierro es 7877 kilogramos por metro cúbico. 7877 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, gracias. El acero, que está por ahí, cerca, al hierro. 7000 algo. 7850.03. 0.03, aquí sería kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, gracias. El concreto, este lo van a, o sea, este es ojo, es lo que llama concreto reforzado. ¿Qué es el concreto reforzado? Es el concreto que lleva por dentro varillas de acero, ¿sí? Este lo necesitamos muchísimo, porque vamos a hacer muchos ejercicios con él. Esto necesito que lo aprenda, mejor dicho, re bien. Densidad de concreto reforzado. 2400 kilogramos por metro cúbico. Revisen, si estoy mal me corrigen. Sí, sí, señor. Densidad de la arena. Aquí sería arena suelta, arena compacta. Vamos a suponer arena suelta. Creo que está alrededor de los 2000. 1600. ¿Cuánto? 1600 kilogramos por metro cúbico. Sobre metro. Ah, la otra era la compacta, tal vez. Listo. La arena suelta. Bueno, básicamente hay más datos, pero con ese nos sirve ya. Unidades de densidad. Entonces, miren, muchachos, masa sobre volumen, ¿sí? No confundir unidades, por favor. Unidades de densidad. Vamos con otra. Otra sería, bueno, las de velocidad ya están, las de aceleración ya están, las de masa ya están, ¿no? Vamos, ya tenemos las de densidad, vamos con unidades de fuerza, ¿sí? Entonces, unidades de fuerza. Fuerza es masa por Aceleración. por aceleración. ¿Quién dijo eso? Yo, bro. ¿Quién? Carol. Un poquito más de lo que no le entiendo, ¿no? Carol Celis. No le entiendo bien, es que no le comprendo lo que me dice. La pregunta es, ¿quién habló del concepto de fuerza? ¿Cuál fue el primer científico que habló del concepto de fuerza? Newton. Newton. Por lo tanto, en honor a él se le coloca la fundamental. Entonces, la fundamental, la fundamental. Entonces, miren el concepto, fuerza es masa por aceleración. Entonces, vamos a utilizar la unidad fundamental. Entonces, sería
Newton. ¿Por qué? Porque ese era el señor, ese era el nombre del señor que trabajó con el concepto de fuerza. Las unidades es Newton. ¿Qué es un Newton? Es una masa de 1 kilogramo, ¿sí? Por una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces sería 1 kilogramos por metro, sí, por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un Newton, ¿sí? Newton. Dina. ¿Qué es una dina? Es una masa de 1 gramo por una aceleración de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Eso se llamaba antes sistema CGS, pero eso ya está mandado a recoger, pero es importante si encontramos un libro que sepamos que es una dina. Entonces conviertan dina a Newton. El gramo lo tengo que pasar ¿a qué? Kilogramo. A kilogramo. ¿Cuánto es 1 gramo en kilogramos? 10 a la menos 3. ¿Sí? Y centi es 10 a la menos 2. Entonces sería por 10 a la menos 2. Y ya queda convertido en kilogramo metro segundo cuadrado, que son newton. ¿Sí? Que son newton. Aquí hay gente llegando a estas horas. Jenny, Jaimes. No, terrible. Es que voy a ingresar desde el computador. ¿Cómo dices? Es que voy a ingresar desde el computador. ¿Seguro, Jenny? Por favor. Bueno, a ver, ingresa ahí otra vez. A ver, te va a entrar. Pues. Bueno. A ver, dale. Es que se me descargó el celular. Listo, listo. Vale, dale y yo te dejo ingresar. Entonces sería... No, no la estoy viendo. ¿Ya? No, profe. A ver, espérate. Ah, ya, espérate, ya. Listo, Jenny. Ya. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, seguimos acá. Entonces sería 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es eso, muchachos? 10 a la ¿qué? Muchachos. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2. Muchachos, ¿qué pasó? 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. ¿Qué? Newton, ¿sí? Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, Newton. Esa sería la DINA, ¿sí? Aquí necesito que me pongan mucha atención. Fíjense que en la parte superior, inferior izquierda están las unidades de masa, ¿no es cierto? Entonces, van a poner mucha atención acá. Entonces, Newton es la unidad fundamental, la DINA es otra unidad que es el sistema CGS, ¿sí? Y también, aquí es donde generalmente los estudiantes se confunden mucho, ¿sí? Entonces, está el kilogramo, ¿sí? O kilogramo fuerza. Mire que los libros nunca hacen distinción, ¿sí? Nosotros hablamos de kilogramo masa, pero también los libros también hablan de kilogramo fuerza. Van a tomar esta nota y no se les va a olvidar. 1 kilogramo fuerza es la fuerza que experimenta 1 kilogramo masa en la superficie de la Tierra. No olviden eso. ¿Cómo es? 1 kilogramo fuerza es la fuerza que experimenta 1 kilogramo masa en la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, utilicemos la fórmula. Fuerza es masa por aceleración. Entonces, ¿cuánta masa tenemos? Si digo kilogramo fuerza, ¿cuánta masa tengo? Rápido, muchachos. Tenemos 1 kilogramo de masa. 1 kilogramo. Y la multiplico por ¿cuánta aceleración? Sobre la superficie sería de la gravedad. O sea, 9.81. es correcto, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1 por 9.81. 9.81 9.81, ¿qué? kilogramo a Newton. Es correcto, entonces creo que no lo van a olvidar jamás. ¿Quedó claro? Por eso les eché toda la historia esa de la atracción del planeta, lo miramos con celulares y toda cuestión. Entonces, 1 kilogramo fuerza es una masa de 1 kilogramo con una aceleración de una gravedad en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, ¿cuánto será una libra fuerza? Utilicen la misma fórmula, masa por aceleración, es la misma fórmula.
Entonces, ¿qué operación hago? Necesito que me participe. ¿Cuánto es una libra fuerza, muchachos? Una libra es 0.453592 kilogramos. 0.453592 por 9.81. hagan esa operación, por favor. 4.4497 newtons. 97 newtons. Espero que jamás de los jamases vuelvan a confundir eso. Yo siempre le hago esta clase y por allá al mes les pregunto y ni se acuerdan de esto. Entonces, por favor, espero que aprovechen esto, ¿sí? ¿Les quedó claro? ¿Sí les quedó claro? Sí, señor. Entonces, díganme cuánto es una tonelada. Una tonelada, voy a escribirlo así. Una tonelada fuerza. ¿Qué operación hago? 9.810 ¿Qué? kilogramos por metro Newton. cuadrado. O Newton. sea, Newton. Newton, es correcto. Eso es una tonelada de fuerza. Entonces a ustedes les pueden decir tonelada masa. Ah, son 1000 kilogramos. Pero si nos hablan de tonelada fuerza, ya sabemos que es masa por aceleración de la gravedad. No olviden eso jamás. ¿Sí? Bueno, básicamente esas son unidades de fuerza. Y ahora, a ver si alcanzamos a ver las que realmente me interesan, que todavía, pues obviamente todas me interesan, que ustedes las manejan, pero las que vamos a utilizar para definir el concepto de esfuerzo, ¿sí? Entonces vamos a ver las unidades del concepto de presión, ¿sí? Voy a colocar acá. Aquí colocamos unidades de presión. ¿Cómo se define presión? Es fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, muchachos, ¿cuál será la fundamental de presión? Newton sobre metro cuadrado. Es correcto. ¿Y cómo se llama esa unidad? Pascal. El Pascal. ¿Por qué? Porque Pascal fue el que estudió estas unidades. Entonces, aquí sería el Pascal. ¿Sí? Pascal. Entonces, ¿cuánto es? Una fuerza de 1 newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Sobre metro cuadrado. Esta primera es la fundamental, no se les olvide. La primera es la fundamental. Aquí se me olvidó colocarle al principio newton en la fundamental. Bueno. Pascal. Bar. El bar son, si no estoy mal, son 100.000 pascales. Revisen si estoy bien. Bar. Bar viene de varos. La palabra varos significa presión. ¿Sí? Es una unidad de presión. ¿Sí está bien? Sí, señor, sí está bien. ¿Sí son 100.000? Sí. Listo, ok. Y aquí vienen todas las que me interesan, porque el esfuerzo se mide en unidades de presión, ¿sí? Aunque el esfuerzo no es presión, ya después vamos a aclarar eso, pero sí tiene las mismas unidades. Entonces, hay una que se llama el PSI, significa Pound Square Inch, ¿sí? Eso significa, como la definición es fuerza sobre área, entonces eso significa, ¿qué es pound? ¿Qué es pound? En inglés es libra, ¿sí? Libra. Entonces es libra sobre área. Square inch es pulgada Pero al es- cuadrado, ¿sí? ¿Tengo un error ahí? Si tengo un error, me corrijo. Libra es pound con O, ¿no? O. Ah, sí, ahí se me fue. Ahí me falta la O. Gracias. Entonces es pound libra, que es pound, que es libra, sobre pulgada cuadrada. Ok, gracias. Entonces vamos a hacer esa operación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué operación haríamos? A ver. ¿Libras a newton? A kilogramos. No, miren la definición. Esos son unidades de presión. Entonces, ¿presión a qué es igual? La definición lo dice.
presión, ¿a qué es igual? Ahí está clarito al principio. ¿Es qué? Fuerza. Fuerza sobre área. Dice masa sobre área. Fuerza. Es fuerza. Entonces no buscan unidades de masa, sino buscan unidades de ¿qué? De fuerza. De fuerza. El concepto lo dice. Entonces los escucho. ¿Qué operación hago? Pasar la libra fuerza. O sea, 4.4. es correcto. 4.4497 sobre la pulgada. ¿Cuánto es una pulgada? Sobre la pulgada. ¿Se acuerda que es largo un pulgar? 2.54 centímetros. Pero 54 por 10 a la menos 2. es correcto. O 0,0254 al cuadrado. Hagan esa operación. ¿Cuánto le da? Si está bien es algo así como 6.000 algo. 6.897. 6.897. Ujú. Punto 0487. ¿Me repite? ¿Punto qué? Punto 0.48. 0487. 5487. No, 0487. 0437. 87. Ah, ya, gracias. ¿Qué unidad es? ¿Pascales? Claro, porque ya lo pasamos, ¿sí? Esos son Newton sobre metro cuadrado. Ahí ya está. Por lo tanto, son pascales. Ya quedó en la fundamental. Eso es PSI. Entonces, PSI por sus siglas es Pound Square Inch o libra sobre pulgada cuadrada. La misma palabra lo dice. Y eso es igual a eso en pascales. Sí, es lo importante de la tabla que estamos haciendo. PSF. ¿Qué será PSF? P es de Pound, S es Square y F. O sea, Pound Square Feet. Por aquí en singular. Pound Square Feet. Entonces, ¿qué operación es? ¿Cuánta fuerza? ¿Y cuánta área? Sí, libra sobre pie cuadrado. Sobre pie cuadrado, es correcto. Entonces, tienen que hacer esa operación. O sea, es igual. Hagan la operación. ¿Qué operación hacemos? ¿Qué operación hacemos? Rápidamente, muchachos. Rápido. 4.4497. 4497 sobre 0.3048 al cuadrado. Eso, muy bien. Y eso es igual 47.8961 pascales. 8961 pascales. Eso está muy bien. Y también existe el KSI. El KSI es kilo PSI, ¿sí? O sea, KSI son las iniciales de kilo PSI, o sea, son kilo que es 1000 PSI. Entonces, ¿cuánto es eso? Perdón, aquí es 1000. Aquí la embarré. 1000 PSI. Entonces, ¿cuánto es un PSI? Valentina John está pidiendo entrar acá. Ya vamos a irnos. KSI son 1000 PSI. Rápidamente antes de que... ¿Cuántos son 1000 PSI? ¿Cuánto es un PSI? Muchachos. 6.890. Entonces, 6.897 por 1000 da 6 millones, ¿sí? Entonces sería 6.8970 megapascales. Mega es millón, ¿sí? Eso significa 6.897 millones de pascales. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí. Y también, a ver, dime. Dime, ¿quién va a preguntar?
¿Alguien iba a preguntar algo o no? Bueno. Y también está el KSF. Si el KSI son 1000 PSI, el KSF son ¿qué? ¿1000 qué? Ese PSF. O por lo tanto, ¿cuánto es? 47.8961 por 1000. Entonces sería 47.896.1 pascales, ¿sí? Por 1000. Eso sería unidades de presión. Y en presión también vamos a ver algo que llama la atmósfera. ¿Sí? Ya cuando nosotros hablamos de atmósfera, hablamos de gases, ¿sí? De gases. Entonces les voy a explicar acá, gases o líquido. Aquí hay otra fórmula que tenemos que utilizar cuando hablemos de presión. Presión, vamos a escribirlo aquí al lado. Presión es igual a densidad por la gravedad, por la altura del fluido. En este caso en fluidos. En fluidos. Es importante que se aprendan esta formulita también, ¿sí? Por lo menos. Presión, densidad por la gravedad por altura. ¿Se acuerdan que yo les dije que si habían visto fuerzas hidrostáticas y ustedes me dijeron que no, ¿verdad? ¿No? Muchachos. No. Listo. Entonces, esta es la fórmula de presión en fluidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Toca verlo cuanto antes, porque pues ahí a ustedes les quitaron esa información que es muy importante, ¿sí? Hay que verla. Bueno, entonces, y esto pues se debe ser en estática. Entonces, la atmósfera se dice que es igual, la atmósfera se dice que es igual a 760, aquí cambiamos el color. La atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Por la definición lo sacamos, ¿sí? Entonces, a ver, antes de seguir con eso, a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, yo creo que, muchachos, yo creo que por hoy vamos a dejar ahí y mañana continuamos con unidades de presión y terminamos la tabla de unidades de medida. O sea, son 2 horas que le estamos dedicando a esto, pero yo sé que es importante porque lo de menos es decirle, cojan la tabla o consúltenla y ya. Pero es importante que ustedes entiendan esto de unidades de medida porque es lo que más van a utilizar para poder realizar pues, todos los ejercicios que vamos a ver. ¿Listo? Listo. Listo, Bueno, profe. muchachos, entonces... Profe, una pregunta para lo del proyecto, si se puede, ¿no? Dime. Profe, yo le iba a preguntar si existe la posibilidad de pronto de que nosotros nos inventemos el plano, porque pues... ¿La posibilidad de qué? No la entendí. Digamos, nosotros fuimos a construir el plano, o sea, construir la vivienda, porque pues, no sé, o sea, es como ahorita como difícil conseguir. Pues ustedes lo van haciendo, lo van fabricando desde cero. Mañana si quiere hablamos de eso, ¿sí? AutoCAD ustedes lo pueden conseguir, ¿no es cierto? Creo que por medio de la sede del Socorro lo tiene. Pueden solicitar el permiso a las licencias, usar las licencias, y para que ustedes instalen el programa y vayan haciendo sus propios planos. O sea, no se preocupen por eso. O sea, lo que yo quiero es que ustedes hagan el ejercicio. Si no consiguen el plano, mejor, porque ustedes lo hacen y parten desde cero. Si no hay una edificación, pues mejor, porque ustedes parten desde el concepto de lote y aprenden un poco más. Cualquier forma como quieran trabajar, lo importante es que ustedes pues se involucren y apliquen bien los conceptos, ¿ok? Profe, una pregunta. A ver. ¿Uno tiene que agregar los planos al documento ese que usted nos dijo, de memorias de cálculo? Sí, yo les voy explicando cómo se hace. ¿Se acuerdan que tomamos un pantallazo? Una cosa es el plano en AutoCAD y en las memorias de cálculo se va agregando pantallazos de ese plano.
Ah, es pantallazo. Ok, puede ser como un formato PDF, ¿cierto? Como algo así. Sí, mañana hagamos una cosa. Mañana terminamos la tabla de unidades de medida y hablamos del proyecto, ¿sí? Y resolvemos esas dudas que tienen. ¿Ok? Listo, profesor. Ok. Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde. Chao, pues. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Bueno, Listo, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias.